Good, thank you. Thanks so much for inviting me. This is a terrific conference. I have something like 67 slides and I have 30 minutes, which gives me a little less than 30 seconds per slide. You may have seen these maps of the United States starting in 1990 when the most obese states had 10 to 14% of the adults in the overweight category, in the overweight category, obese category. And then going forward from 1990, and I'm trying to go forward and I'm pressing the left click. Do you want to come up? See if you can get it to. Let me check. Muy bien, decía, entonces, los estados con mayor índice de obesidad, 5 años después, ya estaban entre el 15 al 19% de los adultos que eran obesos. Y mejor pueden ustedes avanzar las diapositivas porque no me está respondiendo. ¿Podemos ir a avanzar uno por uno? Una diapositiva más. Perdón, bueno, entonces ahora ya estamos en el año 2000, estamos en el 20%, 2005, tenemos una nueva categoría. La mayoría de los estados está como entre el 20 y 25%, y un par de estados, 3 estados en el 30%, y después en el 2010 una gran cantidad de los estados del centro tendría más del 30% de su población adulta en la categoría de obeso. Entonces, como antes dije, no es nada genético. Existen, los genes básicos no han cambiado en 30 años. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es nuestro medio ambiente. Hemos tenido cambios ambientales y en los que me voy a enfocar hoy es justamente en el medio ambiente, cómo ha cambiado el medio ambiente construido. Hemos tenido cambios en el ambiente social, pero los dos juntos han cambiado también el consumo de alimentos y el nivel de actividad física. Y hemos escuchado ya mucho sobre consumo de alimentos hasta este momento de las conferencias, y yo voy a hablar más sobre actividad física porque los dos elementos juntos más otros factores individuales han llevado a la epidemia de obesidad. Entonces, parte de esto se debe al hecho de que hemos encontrado maneras de tener estilos de vida increíblemente sedentarios y hemos creado un ambiente obesogénico a través de las escaleras eléctricas que nos llevan incluso a centros de acondicionamiento físico. Y el término ambiente construido en el que me voy a enfocar durante mi plática se refiere a los elementos del ambiente físico que son hechos por el hombre. Aquí me estoy refiriendo a edificios, voy a hablar de calles, me refiero también a las escuelas, los ambientes de los centros de las ciudades y también la expansión o la mancha urbana y suburbana. Y lo que se me pidió hacer y lo que voy a hacer en mi presentación es relacionar el ambiente construido a 3 escalas diferentes con las actividades físicas y al final de cuentas con la obesidad. Y no se trata de que esté ignorando yo la diabetes. Estoy bastante consciente del problema que significa la diabetes. Sencillamente es que no tenemos suficiente investigación en relación con el medio ambiente y la diabetes, pero ahora sí tenemos una cantidad bastante respetable que ha surgido en la última década
sobre material en la literatura sobre cómo el ambiente construido afecta a la obesidad. Nuestro enfoque de la obesidad. Un orador anterior dijo que la obesidad es un sustituto de diabetes. Entonces, o sea, van juntas. Por lo que indirectamente voy a hablar entonces también de la diabetes al referirme a la obesidad. Las tres escalas son macro, que es la escala de la región, las ciudades, los condados, las áreas metropolitanas, el nivel meso, que es la escala de los vecindarios, y a nivel micro, que es la escala de la calle y los edificios. Entonces, en la macroescala, ¿qué sabemos? Bueno, en el 2002 conjuntamos este reporte a través de un grupo que se llama Smart Group America, y creo que tal vez voy a referir a este grupo más de una vez, en Smart Growth America, pero básicamente es una alternativa o lo opuesto de la mancha urbana, porque estamos aquí tratando de imaginar cómo traducir la mancha urbana. Bueno, Urban Sprawl, quisimos traducirlo al español, no logramos mucho avance, pero esperemos que el traductor lo pueda hacer. Entonces, queríamos medir la mancha urbana y su impacto hasta octubre del 2002, y nos convertimos entonces en, de hecho, no el primero, sino el segundo, si se incluye otro intento anterior, en medir esta expansión en una forma multidimensional. La expansión o sprawl no nada más es una sola cosa, sino que la expansión son muchas cosas, y estos factores múltiples al definir la expansión es la densidad baja. O sea, y esto claro es en el contexto estadounidense, que no necesariamente se aplicaría a otros países. Sin embargo, en el contexto estadounidense, la baja densidad es la expansión. Los suburbios de baja densidad se dice que se expanden. Y la segregación de usos de suelo también constituye un ejemplo de la expansión, donde los hogares están por acá y las tiendas están más por allá y los lugares de trabajo están de este lado. Están separados uno de los otros en lugar de estar juntos, y esto es otro indicador de la expansión o del arquetipo del sprawl, la falta de centros sólidos. Tenemos muchos de ellos en Estados Unidos y creo que ustedes también lo tienen aquí. Yo no conozco suficientemente a México como para decirlo, pero tenemos mucho de lo que tenemos son de desarrollos de centros comerciales, millas y millas de establecimientos de venta al menudeo a lo largo de las carreteras de la alternativa. Estos serían centros de actividad como en los centros de las ciudades, donde uno puede caminar en un centro de actividad, en tanto que no lo podría hacer en una franja comercial. Y la cuarta cualidad que medimos en ese reporte del 2002 fue la red de calles, si ya sea que en forma de red que interconecte las calles, o bien sea una red suburbana, una red que se ramifica con muchos callejones sin salida y otros tipos de calles. Ese es otro indicador de expansión, tener estos callejones sin salida. Y los cuatro elementos se relacionan a su vez con el concepto de la accesibilidad. Es decir, un ambiente compacto que tiene usos de suelo que son accesibles entre sí. Un ambiente con expansión tiene mucho menos accesibilidad y no se tiene otra alternativa más que ir en carro, porque las distancias son muy grandes. Entonces la caminata se vuelve una opción en un ambiente compacto, en tanto que no lo es así en un ambiente donde hay mucha expansión, mucha diseminación. En el 2012, en este reporte, medimos la expansión para las áreas metropolitanas más importantes de los Estados Unidos. No voy a entrar en detalle en cuanto a la manera en la que medimos este sprawl, expansión, pero sí consideramos muchísimas variables, las combinamos y también medimos la expansión para los condados en Estados Unidos. Entonces, esto que ven ustedes aquí es Manhattan, o el condado de Nueva York, como también se le denomina, y es realmente el condado más compacto de los Estados Unidos. Definitivamente es denso,
tiene una mezcla de usos de suelo, tiene también centros muy sólidos como Manhattan en sí, o sea, con mucha compenetración, y tiene una rejilla, digamos, una cuadrícula de calles. Y para mostrarles en comparación, este es otro condado que se encuentra fuera de Cleveland, de Ohio, y aquí pueden ustedes ver que tiene densidad baja, tiene usos de suelo segregados o separados, calles mal conectadas sin ningún tipo de centro. O sea, se trata de el condado con mayor expansión o diseminación de acuerdo con este estudio del 2002. Entonces, en lugar de mantener esta expansión y mantenerla para nosotros, decidimos publicar los resultados, y lo publicamos esperando que otros investigadores utilizarían esta información para poder estudiar la expansión, los beneficios, si hubiera alguno, en las diferentes clases de expansión, y así lo hicieron. Entonces tenemos toda esta literatura de revisión entre pares en donde se ve la actividad física y la obesidad en comparación con la expansión contra accidentes mortales de tráfico, la expansión contra calidad de aire. Vimos los efectos de la expansión, que generalmente son de naturaleza negativa, o sea, no son efectos favorables, aunque no siempre. Hay veces en las que de hecho se mejora las cosas, la expansión, pero la mayoría de los impactos que se han medido definitivamente son impactos negativos, en donde quisiéramos tener menos accidentes mortales por tráfico automotriz y menos tráfico en general. Entonces conjuntamos estas mediciones de las expansiones y los pusimos a disposición, y otros los utilizaron. En el 2003 publicamos este informe donde medimos los efectos sobre la salud de la expansión, y nos enfocamos específicamente en la obesidad y las enfermedades crónicas que acompañan a la obesidad, la enfermedad coronaria crónica, la diabetes, la hipertensión, y publicamos nuestro artículo en el 2003 en una revista especializada de revisión entre pares. Y esto es lo que ocurrió. Fue algo inesperado. Sabíamos que iba a haber algo de interés en el estudio, pero no teníamos idea de que iba a ser tan oportuno como lo fue. Y no es de que fuera el mejor estudio del mundo. De hecho, hay estudios que se han hecho hasta este momento antes del ambiente construido, la obesidad, que son mucho más sofisticados. Sin embargo, este fue el primero. Y salió con algunos hechos que no lo eran tanto, que es, por ejemplo, si tomamos el mismo promedio de adultos americanos y se los colocan a este adulto, hombre o mujer, si se le deja vivir en la ciudad de Nueva York, va a pesar como 6 libras menos que la misma persona en el condado fuera de Cleveland, el Chiori que les mostré. O sea, una diferencia de 6 libras de las que encontramos en este estudio original. Y cuando tuvimos este hallazgo, pensamos, bueno, ¿y qué tal si estamos equivocados? Pero desde entonces ha habido muchos estudios que han encontrado exactamente los mismos efectos de la diferencia en peso, o sea, la expansión y la obesidad. Esto es lo que encontramos. Por cada incremento de 50 puntos en el grado de expansión, existe un 10% de incrementos en las posibilidades de que un residente sea obeso. O sea, 50 puntos es una desviación estándar por debajo de la media, el índice de expansión, contra una desviación estándar por arriba de la media, representa un 10% de diferencia en la probabilidad de que una persona sea obesa, una diferencia de 6% en las probabilidades de que un residente en ese lugar tenga hipertensión. Ahora bien, lo interesante y lo que encontramos en este estudio original fue que no era tanto que no hubiera tanta actividad física en los lugares más compactos en comparación con los lugares con grandes extensiones. De hecho, lo que encontramos fue que en los lugares sumamente compactos, como que la gente ocupaba 14 minutos de caminata adicional por ocio, lo cual es insignificante, porque hablamos de cantidad de minutos al mes, y existen muchos posibles o mecanismos que puedan explicar. Nadie sabe definitivamente por qué existe esta relación entre
la naturaleza compacta de un lugar y la obesidad. Podría ser que hay algo que sea tan oscuro como el hecho de que la gente en los lugares donde hay mucha extensión dedica mucho tiempo en sus carros, y cuando están en sus autos habrán notado ustedes que cuando están en el carro la gente está botaneando todo el tiempo en los autos. Podría ser algo así o algo más indirecto, no lo sabemos. Nadie de hecho ha llegado a una investigación definitiva, pero sí sabemos que existe una correlación entre la extensión de un terreno y la obesidad, y se ha demostrado que así sucede en muchos estudios. Estos son otros 3 estudios que se hicieron utilizando las mediciones de las expansiones o del sprawl desde el 2003. Entonces, actualizamos recientemente estos estudios. En el 2014 publicamos cómo medir la expansión urbana y cómo validar las mediciones de expansión, y encontramos, y eso es muy interesante, yo soy planeador urbano a partir de la presentación que hicieron de mí, y soy planificador urbano, planificador de ciudades. Aunque soy planificador urbano, los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda suministraron los fondos, la mayor parte de los subsidios, para este estudio en particular. Y vimos entonces los censos en los diferentes condados, en las áreas urbanizadas, en las áreas metropolitanas, los 3 niveles de geografía. Entonces aquí tienen ustedes una vez más Manhattan, que está en el cuadrante superior izquierdo. Este es Brooklyn, y estos son, digamos, los condados más compactos en los Estados Unidos. En la parte inferior tenemos Oglethorpe y los condados Grant, que son, digamos, los más con los mayor expansión, y confirmamos básicamente lo que habíamos encontrado originalmente. Este es un mapa de los Estados Unidos. Cuanto más oscuro sea el color, más compacto será el condado. Y publicamos en Health and Place, que ya se mencionó anteriormente, en cierto detalle. Ahí publicamos este artículo en el 2014, la relación que existe entre la mancha urbana y la actividad física, la obesidad y la morbilidad, actualización y refinación. Y esto es lo que encontramos. Encontramos que las relaciones que existen entre la naturaleza compacta de un lugar, que es lo opuesto de la expansión, y por cierto, todos estos eran aspectos favorables. Cuanto más compacto un lugar o un condado, más bajo sería el índice de masa corporal, menos probabilidad de que alguien sea obeso y menos probabilidad de que alguien tenga hipertensión. Y menor será la probabilidad de sufrir de cardiopatía. Al final de cuentas, en la parte inferior, no lo pueden ustedes ver, pero es interesante, considerando el énfasis de la conferencia, menor será la probabilidad también de tener diabetes. Entonces, pueden ustedes ver que los cambios porcentuales son bastante significativos. No son enormes, pero un incremento de 10% en la naturaleza de lo compacto de un lugar llevaba a una disminución de 0.4% en el índice de masa corporal. Esas son las magnitudes de los efectos. Esto se ocupa, digamos, de una escala. Y ahora voy a pasar a la segunda escala, que sería la mesoescala. Ha habido muchos estudios, más de 200, en los diferentes vecindarios, y la relación que existe entre el diseño de la colonia, del vecindario, digamos, y las opciones para viajar, cómo la gente maneja este tema. Por ejemplo, en Fairview Village, que es un poblado en Portland, Oregon, en ese condado, pueden ver que la gente que vive en esa zona, en Fairview Village, camina más de 3 veces o 3 veces más que los que viven en las subdivisiones cercanas. O sea, el hecho de que haya un centro con una biblioteca, con una oficina postal, con un parque, con una guardería, con un club de ejercicio, ayuda a que la gente camine más. En Southern Village, que es una disposición muy similar a la anterior, en comparación con las subdivisiones, con muchas curvas, y sabemos que son usos no residenciales. Entonces, el hecho de caminar o poder caminar, como pueden ver en la parte inferior aquí, como 3 veces más que el promedio regional y más alto que las subdivisiones, y el hecho en otros estados ha mostrado lo mismo. O sea que sabemos que la gente camina más
cuando las variables D, y les voy a presentar las diferentes D que en mi campo significan muchísimo: la densidad, diversidad, diseño, distancia de tránsito y demografía. Son las variables D. Entonces definimos un ambiente construido sobre la base de estas variables D. Y en el 2010 escribimos un artículo donde veíamos los viajes y el ambiente construido. Tanto yo como el doctor Robert Severo hicimos un metaestudio, un metaanálisis, donde encontramos que el efecto de todas estas Ds, como lo habíamos predicho, es decir, que como aumenta la densidad, la caminata también sube, o sea, la diversidad de los usos de suelo, es lo que se conoce como usos de suelo mixto, incrementan la posibilidad de caminar, etcétera. Y lo mismo vimos con el tránsito. Tal vez ustedes no piensen que el tránsito sea comparable al hecho de caminar, sin embargo sí involucra, o sea, la razón por la que es un modo activo de transporte que involucra uno de los dos extremos del, hay que llegar a la parada de autobús o a la parada de ferrocarril. Una vez que llega uno a su destino, hay que llegar de la estación de autobuses hacia su oficina o donde vaya usted. Entonces, una vez más, es lo que podríamos tener, es el último espacio, pero es donde nosotros como investigadores estamos haciendo la relación entre el ambiente construido y las variables D respecto al uso del tránsito. Ahora, también hicimos nuestro trabajo original a nivel de condado. Un señor, Larry Frame, que trabaja en la Universidad de Columbia Británica, ha hecho el mismo tipo de trabajo y a mucho de ello a nivel de vecindario, y ha obtenido resultados que son increíblemente similares a los nuestros, en el sentido de que la mezcla de uso de suelo en el vecindario, que es la mezcla de tiendas y hogares, escuelas, lugares de trabajo, conforme se incrementa, hay una reducción en la probabilidad de que la persona sea obesa, y estos resultados estadísticamente son significativos, por lo que, por ejemplo, en este estudio del 2006, él creó un índice que llamó de caminabilidad. Por cada 5% de aumento en caminabilidad, hubo un incremento similar en viaje físicamente activo, y de 0.23, una disminución de 0.23 puntos en el índice de masa corporal. O sea, no nada más somos nosotros los que decimos esto. En la microescala, y creo que voy bien en cuanto al tiempo. Ustedes me dicen si no, si ya me atrasé. Bueno, decía la microescala. Es una escala que no se ha explorado tanto como las otras dos. Es la escala de la calle individual. En otras palabras, es una escala muy, muy pequeña, o bien el parque individual o la plaza individual, o de lo que se trate. Entonces, la manera en la que nosotros lo analizamos fue que, bueno, dijimos que existen características físicas de una calle, como por ejemplo el ancho de la banqueta, el volúmenes de tráfico, la cantidad de árboles que hay en la banqueta, la altura de los edificios, número de personas. Sí, todas son características físicas y afectan a lo que conocemos como nosotros los diseñadores urbanos, este campo que se relaciona con mi campo como de planificación urbana, pero es un campo relacionado nada más. Pero los diseñadores urbanos se refieren a las calidades de diseño urbano, calidades de percepción, que dicen ellos que son importantes para tener una vida activa en la calle, como por ejemplo la capacidad de manejar imágenes. No voy a dedicar mucho tiempo en esto, pero ellos hablan de la complejidad que hay, son ambientes más complejos. Un ambiente más complejo es más interesante, y que en consecuencia las personas que caminan es más probable que se animen a hacer eso, a caminar en un ambiente complejo, la escala humana. El hecho de tener edificios que sean enormes y calles que sean anchas, esto también es algo más que los diseñadores urbanos mencionan, la transparencia. Les voy a mostrar en un momentito más. Estas cualidades de percepción tienen un efecto sobre el ambiente en el que se camina y afecta el comportamiento de la caminata. Fuimos los primeros en hacer ese trabajo, lo hicimos con la ayuda de la Fundación Robert W. Johnson, con subsidios provenientes de ellos. Les voy a mostrar muy rápidamente lo que hicimos. Entonces, dijimos, todas estas calidades de percepción. Esta es, por cierto, una calle en Annapolis, en Maryland, que tiene todas las
cualidades que les mostré hace un segundo. O sea, tiene transparencia, tiene imaginabilidad, tiene complejidad, tiene una posibilidad de poder crear como si viéramos a través de la ventana un espacio cerrado, e invita a la caminata. Y esto es una fotografía de San Francisco que tiene también altos volúmenes de transparencia, complejidad y coherencia, pero no de lo demás. No hay mucha imagen, tampoco es una calle muy memorable, por lo que nosotros medimos básicamente. Y esto, por cierto, son los valores bajos. Esto también es en Maryland, pero fuera de Washington, D.C. Esto que ven ustedes es una calle en la que tomamos una cinta de video y que tenía los valores más bajos de todo, no invitaba a caminar. Y un grupo de expertos, 10 de ellos se reunieron y calificaron las escenas desde nuestros videoclips, y después hicimos un modelado de las clasificaciones en cuanto a características físicas, por lo que los expertos dijeron, por ejemplo, que la primera calle que les mostré en Annapolis, Maryland, obtiene un 7 en cuanto a imaginabilidad, o 7 en complejidad, y la última que les mostré era de Rockfield, obtiene un 2. Entonces tomamos sus clasificaciones, sus calificaciones, y modelamos sus calificaciones, y encontramos que, por ejemplo, en cuanto al mejor modelo de transparencia, la proporción de primeros pisos, o sea, fachadas con primer piso con ventanas, que es muy importante. El hecho de tener usos activos en las calles es algo muy importante. El hecho de tener también una serie de edificios sin espacios entre los edificios, muy importante. Entonces, estas son, digamos, las características a microescala que nos interesaron. La Universidad de Columbia en Nueva York tomó nuestras mediciones, básicamente nuestros conceptos y nuestros protocolos de medición, y los aplicó a 588 segmentos de calles en la ciudad de Nueva York, y elaboraron su propio manual de campo diferente del nuestro, y lo compararon, lo validaron las mediciones contra los lugares donde la gente le gusta caminar. Ven ustedes, los puntos rojos son calles que estudió el grupo de la Universidad de Columbia, y lo que hicimos nosotros fue que, bueno, pusimos nuestros resultados en un libro que se llama Measuring Urban Design, y lamento esta serie de ecuaciones, pero es importante. Los modelos de regresión binomiales negativos. Encontramos que la transparencia, o sea, la cualidad que mencioné antes, del hecho de tener muchas ventanas y muchas puertas en las calles, encontramos que esto constituye uno de los factores que contribuyen a la transparencia, y que era más importante que cualquier otra cosa, la densidad, la diversidad y el diseño. Entonces, el hecho de tener transparencia, alto nivel de transparencia, fue muy importante, y también encontramos que eso fue un hallazgo totalmente nuevo. La escala humana también fue importante para incrementos en una unidad. Un incremento de una unidad llevaba a un incremento mucho mayor en cuentas de personas que caminaban. Se duplicaba prácticamente el número de personas que caminaban. Entonces ven ustedes allí esta transparencia y cómo la gente le gusta caminar en esas calles. El grupo de Colombia hizo la relación y relacionó todo esto con el índice de masa corporal, y encontró que había una relación entre las mediciones de diseño urbano a escala de calle y el índice de masa corporal. Entonces aquí tenemos mi última diapositiva, que dice, ¿te acuerdas de cuando antes teníamos que engordar a los niños primero, antes de comerlos? La obesidad, como otros oradores ya lo han dicho antes, la obesidad empieza a una edad muy joven. Y voy a terminar con una historia, no estoy seguro de que vaya a funcionar en cuanto a la traducción, pero voy a intentarlo de todas maneras. Bueno, esto que ven ustedes proviene de una de mis hijas, lo hizo cuando mi hija se graduó de preparatoria, se fue de la casa, y nos subimos de ella durante algún tiempo. Finalmente recibimos esta carta de ella que dice
Queridos padres, lamento no haber escrito antes, pero toda mi papelería se perdió y lo que me quedaba se lo llevaron los manifestantes. Entonces, el médico dice que mi vista puede regresar a la normalidad y sin embargo, finalmente, un compañero ofreció compartir mi departamento conmigo hasta que encontraran un nuevo lugar para vivir, un lugar propio. Siempre querían ustedes que yo tuviera que tener un nieto, entonces les alegrará saber que van a ser nietos el próximo mes. Los ama Alicia. Postdata, por favor, no le hagan caso al ejercicio anterior en escritura creativa. No hubo ningún incendio, no he estado en el hospital, no estoy embarazada y de hecho ni siquiera tengo un novio. Y sí obtuve una calificación de 6 en francés, calificación baja en matemáticas, que recibieran esas noticias en la perspectiva correcta. Muchas gracias. Ese fue un ejercicio en escritura creativa de la muchacha.